Por supuesto, ¿verdad? Sino que vamos a hablar del cojo. Amén. Mefibosé, como le decía, nació en tiempos de, probablemente no estaba en guerra todavía, o sí, porque el pueblo de Israel siempre estuvo en guerra. Él nació en tiempos de guerra. Pero la Biblia nos enseña de que él, en el tiempo que él nació en un palacio, en un castillo, donde él había nacido, ¿verdad?, en ese lugar cómodo. Él era un príncipe. Un príncipe heredero a la corona, porque el papá era el que iba a heredar la corona, o sea, que el rey Saúl estaba aportando en ese tiempo. Pero la Biblia nos enseña también anteriormente que el rey David fracasó en su reinado, fracasó como rey, y dice la Biblia de que Dios lo desechó. Y entonces, Dios se buscó a un joven pastor, y Dios se buscó a una persona de acuerdo a su corazón para que sustituyera al rey Saúl. Y entonces la vida le cambió a este muchacho, a Mefibosé, habiendo nacido él en un lugar, ¿verdad?, de privilegios, en un lugar donde él era, vamos a decir, él era heredero a una corona. Se le volvió totalmente después, o sea, en contra todo eso a su vida. Y en el libro de Samuel, si nos vamos un poquito más atrás, también en el libro de Samuel, en el capítulo 4:4, en el 4:4 nosotros encontramos ahí, ¿verdad?, cómo fue que él quedó en esa condición. Y dice en el 4:4: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Entonces, nosotros podemos ver de que él no nació cojo, pero cuando el rey Saúl murió, y cuando Jonatán también murió, su padre, las personas en ese tiempo, el rey que quedaba, el rey que sustituía al otro rey, casi siempre terminaba con la otra familia del rey para que no hubiera un sucesor al trono, porque si algo pasaba, entonces podía en el futuro reclamar el trono de este rey. Y entonces, y por eso es que cuando alguien llegaba a ser rey, lo primero que hacía era eso, o sea, terminar con la familia que había quedado. Y entonces, esta mujer, dice la Biblia, que tomó al niño apresuradamente, y en lo que iba corriendo el niño se le cayó, y el niño quedó lisiado de los 2 pies. Entonces, Mefibosé no nació, como yo le decía, no nació en ese lugar donde estaba, ni tampoco nació ya con los pies dañados, sino que él al principio, él era un príncipe feliz, una persona, o sea, de que, ¿verdad?, que tenía mucho futuro. Pero de 5 años él tuvo esa caída. Este cojo de la Biblia del que nosotros estamos hablando el día de hoy, se parece también a un hombre también que Dios puso en el jardín del Edén al principio de cuando Dios le creó. La Biblia dice que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Y allí Dios lo puso a señorear sobre todos los animales, sobre todo lo que existe. Dios le dio a él que señoreara la tierra, y lo puso en un lugar, ¿verdad?, en un lugar bonito. Este hombre era un hombre, o sea, que él podía
caminar, podía platicar, podía oír la voz de Dios donde quiera que él estuviera, o cuando él quisiera, pues tenía acceso a Dios. Pero también encontramos en Génesis 3, que este hombre cayó también. Y por eso este cojo es el prototipo del hombre actual, que tiene una naturaleza caída. Y cuando Dios saca al hombre del huerto del Edén, ahí es donde el hombre empieza a padecer. Y entonces, ¿verdad? Y Dios viene y le da al hombre, le da a la serpiente su sentencia, a la mujer su sentencia, pero el hombre también no se queda sin su sentencia también. O sea, todos reciben una sentencia. Y el hombre, o sea, Dios le dijo que con el sudor ganaría su frente, y por eso hay muchos hombres que dicen, ¿verdad? Ese Adán que nos hizo, ese Adán nos hizo un gran daño porque ahora tenemos que trabajar. Antes también trabajaba, pero antes no era doloroso trabajar. Ahora sí, ¿verdad? Las personas se cansan, las personas sienten la fuerza del trabajo. En ese tiempo Dios puso al hombre para que labrase el huerto, o sea que el hombre sí trabajaba, pero con la diferencia de ahora, el hombre no se cansaba. El hombre podía hacer, ¿verdad?, las cosas que Dios le había mandado y no había problema. No había muerte tampoco para el hombre, hasta que el hombre escogió, ¿verdad?, ser igual que Dios. Y ese problema lo tenemos hasta el día de hoy. Hay muchas personas que siguen buscando ser igual que Dios y conocer. Somos lisiados por una caída, porque el hombre también cayó. No andamos como debíamos o como debiéramos andar. También en Gálatas también dice cómo mostramos nuestra debilidad. Si gusta ir conmigo a Gálatas 19, 21. No es Gálatas 19, 21, es Gálatas 5, 19, 21. Si va buscando el 19 no lo va a encontrar. No sé qué me está pasando, pero ya me pasó varias veces. Ya los hermanos me llamaron la atención, así que no es primera vez, me dicen por ahí. Gálatas 5, del 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros quedamos lisiados por una caída. Hay, ¿verdad?, hay muchas cosas de estas, o sea, que nosotros teníamos, y que nosotros aún siendo cristianos todavía hay algunas cosas de estas que están todavía en nosotros, y que Dios nos va sacando y nos va limpiando, y que de repente cuando nosotros menos sentimos, ¿verdad?, tropezamos y nos damos cuenta de que todavía estamos lisiados, todavía estamos cojos, ¿verdad?, y que todavía fallamos. Y eso es bueno. Mire, la Biblia nos enseña de que a Jacob Dios le dejó una marca. Dice que verdad que él le descoyuntó acá en la nalga, en la cadera, para que él se acordara, o sea, de la experiencia que había tenido con Dios. Y Jacob dice que se quedó así para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar una marca ahí. Dios quería que Jacob se diera cuenta que no era perfecto, que Jacob había fallado una vez. A Pablo se le dio un aguijón, y dice de que, ¿verdad?, cuando él quería exaltarse, cuando él quería sentirse más grande que los demás, dice que estaba el aguijón ahí, y no lo dejaba a él, no lo dejaba exaltarse, no lo dejaba a él que él menospreciara a los demás. Y entonces, y a nosotros también nos ha quedado una marca de esa caída.
O tal vez solo yo soy el que me enojo a veces, ¿verdad? ¿Saber quién más se enoja aquí? Nadie. Gloria al Señor. Y entonces ya hay cosas de verdad de que todavía nos quedaron. Pero ¿para qué nos quedaron? Para señal de que hay, ¿verdad? De que nosotros no somos perfectos, de que nosotros también necesitamos de Dios cada día, de que nosotros necesitamos a diario, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que Dios, ¿verdad?, nos vaya limpiando y nos vaya quitando esas cosas. Y aún digo yo, cuando casi seamos perfectos, casi, porque la perfección la va a alcanzar cuando ya esté allá con el Señor. Porque mientras esté en la carne, dijo Pablo, lo que no quiero hacer es lo que hago. Y entonces, mientras nosotros estemos en la carne, siempre vamos a tener algo de qué pedir perdón a Dios, de qué poder llegar y decirle a Dios. Porque mire, hermano, sería como que nosotros se nos cortara la comunicación con Dios. Si Dios decidiera quitarnos todo de una vez, sería como que nos dejara sin palabras. Usted ya no tendría por qué venir delante de Dios. No, ya estoy limpio, ya, ¿verdad? Dios, mira, estamos iguales, estamos bien blanquitos. Y ya no tendríamos nosotros que venir delante de Dios para eso. Pero por eso, ¿verdad? Cuando nosotros somos y nos acercamos a Dios y nosotros reconocemos de quiénes nosotros somos, de quiénes éramos y quiénes somos ahora, siempre va a haber un corazón agradecido con el Señor. Siempre va a haber algo de qué hablar con el Señor. Siempre va a haber algo que usted, ¿verdad?, no tiene, pero que su Padre tiene en abundancia para su vida. Amén. Así que esas son, ¿verdad?, las debilidades que nos quedaron del huerto del Edén. La herencia que recibimos de Adán, del primer Adán. Los dos grandes problemas que afligían la vida de Mefiboset, aquellos horribles pieses que le quedaron. Usted se ha fijado cuando una persona no puede mover sus piernas o sus pies, vamos a decir así, o sea, cuando no tienen movimiento, se hacen como que, o sea, no tienen músculos, ¿verdad? Solo están cubiertos de carne, pero no hay músculos. Entonces, este hombre me imagino que cuando se dañó los pies, le quedaron esas cosas que le daba como vergüenza, quizás enseñar, ¿verdad? Y no tenía piernas. Eso quiere decir de que también probablemente se arrastraba para caminar. Pero, ¿y en nuestra vida cómo estamos? Nosotros a veces, ¿verdad? Y ese es un tremendo error a veces. Y yo no le voy a decir a usted ¿verdad? Porque probablemente yo me equivoque. Pero a veces nosotros nos presentamos a veces como cristianos que somos casi perfectos, como cristianos que no quebramos, ¿verdad?, ni un plato, pero más no sabemos de que la gente nos puede ver, o sea, las partes donde nosotros todavía cojeamos, las partes donde nosotros todavía, o sea, no hemos sido perfeccionados, y a veces nos creemos nosotros de que es una vergüenza, o sea, que nos vean a nosotros las partes que nosotros, o sea, todavía fallamos. Pero si nosotros nunca exponemos nuestras fallas, nunca nosotros vamos a ser cambiados, o le vamos a dar a Dios la oportunidad de que Dios cambie nuestra vida. Hay gente que dice, no, si saben, mire, yo voy a contar esto, pero ¿verdad?, si los demás se dan cuenta, me van a juzgar. Si los demás se dan cuenta, me van a ver de menos. Si los demás se dan cuenta, o sea, ya no voy a ser tan popular como soy ahora. Si los demás se dan cuenta. Y por ahí. Pero nosotros a veces decimos, si lo sabe Dios, porque lo sepa, ¿verdad?, todo el mundo, porque el que nos importa, o sea, nos importa la gente, pero también nos importa Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos puede transformar, Dios es el que nos puede cambiar. De la gente que recibimos, nada, críticas nada más. Pues si nos van a criticar, que nos critiquen por la imperfección que hay en nosotros.
y esa no la podemos negar. Vamos a continuar. Ya lo estoy viendo serio, alégrese un poquito. Los grandes problemas de Mefiboset. Y el otro era, ¿verdad?, su temor de que un día tuviera que ver al rey. Y tenía justa razón. Tenía justa razón. ¿Por qué? Porque el rey decidía, o sea, qué hacer con él. El rey podía, ¿verdad?, matarlo, porque como yo le decía, usualmente lo que pasaba con esta gente era de que los ejecutaban, porque no eran personas de confianza, vamos a decir, o personas en los cuales se podía confiar, porque ellos en un pequeño, o sea, descuido o en una pequeña revuelta, ellos podían adelantar, volver a ser rey. Y si usted sigue leyendo y sigue indagando en la vida de Mefiboset, usted se da cuenta que más adelante ese pensamiento le llega a Mefiboset de volver a ser rey. Y entonces, él se encuentra en esa situación. Pero también eso aplica para nosotros también como cristianos o como no cristianos. El hecho de estar delante del Señor. El hecho de un día tener a Dios, o sea, enfrente de nosotros. Y probablemente, ¿verdad?, ese día sea en la eternidad. Pero aquí también. Muchas veces nosotros, hay cosas en nuestra vida de que nosotros no queremos dejar. Y que nosotros las escondemos como nuestro mejor tesoro. Pero un día Dios levanta a alguien y le dice a uno, ¿verdad?, las cosas que uno necesita cambiar. ¿Sabe qué? Dios nos descubre. Y nos sentimos, ¿verdad?, descubiertos. Y nos sentimos que Dios ha llegado para cambiar nuestras vidas. Para decirnos las cosas que nosotros necesitamos enmendar en nosotros. Pero todo eso es bueno para nosotros. Dios no quiere avergonzarnos. Dios no quiere hacernos pasar vergüenza por las cosas. Dios quiere que nosotros seamos mejores cada día. Dios quiere que nosotros recuperemos lo que hemos perdido. Porque como personas en el huerto del Edén perdimos muchas cosas. Perdimos la identidad, perdimos ¿verdad?, lo que Dios quería hacer con nosotros originalmente. Y Dios quiere regresarnos todas esas cosas. Pero tenemos que acercarnos al Rey. Tenemos, ¿verdad?, cada día acercarnos a Dios. Muchas veces a nosotros se nos dice, bueno, vamos a tener oración tal día, véngase, vamos a orar. Y no nos apetece venir a orar. No queremos hablar con el Rey. ¿Cómo queremos, cómo queremos tener en la mesa del Rey una parte? ¿Cómo queremos estar en la mesa del Rey si no queremos venir y hablar? Si nos andamos, ¿verdad?, escondiendo, o andamos evadiendo, o simple y sencillamente no nos da la gana. No se puede hacer. Entonces, este hombre se andaba ocultando. Mefiboset es un cuadro, dice, del pecador, escondiéndose y huyendo de Dios, y no es feliz, porque Dios ha dejado en cada uno de nosotros un espacio del tamaño de Dios, y ese tamaño solo Él lo puede llenar. Muchas veces nosotros tratamos de llenarlo con cosas, y ese espacio no se puede llenar con otra cosa, más que solamente Él lo puede hacer. Yo antes podía estar en un lugar donde había mucha bebida, mucho baile, muchas cosas, pero siempre sentía un vacío en mi corazón, y siempre me salía de ese lugar y me iba allá por una esquina y me sentía solo, a pesar de que había mucha gente ahí con la que podía, ¿verdad?, compartir, con la que podía hablar, con la que podía, según nosotros, divertirnos. Y cada vez también a veces visitábamos las discotecas también. Y el ratito que usted brincaba ahí, y el ratito que usted andaba bien, ¿verdad?, como dicen por ahí, entonado, dicen ahí. Entonces el ratito que andaba medio perdido,
ese ratito, o sea, usted se sentía feliz, pero cuando eso pasaba, ¿qué es lo que había en su corazón y en mi corazón? Tristeza. Tristeza, ¿verdad? Y muchas veces, no solamente tristeza, sino también estaban las bolsas vacías porque se lo había gastado todo, había ido y lo había tirado ahí. Y no había servido de nada a su semana. Pero eso es lo que nosotros, o eso es lo que al mundo le llama también felicidad. Esa no es felicidad. La felicidad es cuando usted tiene al Señor entronado en su corazón. Cuando Dios está cambiando su vida, cuando Dios está tomando o está, ¿verdad?, poniéndolo a usted en el lugar que a usted como hijo de Dios le corresponde. La invitación del rey al cojo. David envía a sus criados a traer al muchacho, ¿verdad?, al cojo. El llamado finalmente llega. El rey lo manda a llamar. Muchas veces en nuestra vida, Dios nos llama, siempre Dios nos está llamando. Desde el momento que usted viene a la iglesia es porque Dios tiene un propósito con usted. Desde el momento que usted se acerca a un lugar es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Amén. Desde ese momento Dios lo está llamando, Dios lo está atrayendo. Pero a veces pasan tiempos de que nosotros estamos aquí en este lugar, estamos en la iglesia. Estamos aquí, pero no queremos atender el llamado de Dios. No queremos atender el llamado de Dios. Y por eso es que a veces nos encontramos y tenemos, ¿verdad?, muchos años de ser cristianos y no tenemos y ni conocemos y muchas veces ni queremos saber el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Pero por qué? Porque no queremos aceptar el llamado de Dios. Porque eso trae compromiso. Porque eso trae ciertas obligaciones, eso trae, ¿verdad?, ciertas cosas que nosotros vamos a tener que hacer un espacio en nuestra vida. Y muchas veces tenemos una agenda llena ya que no queremos hacer espacio. Pero Dios sigue llamando, Dios sigue tocando, Dios sigue tocando. Y hay llamados diferentes, y hay llamados quizás no mejores que otros, pero hay llamados diferentes. Hay mucha gente afuera enojada con Dios porque dice, no, es que Dios me quitó esto, Dios me quitó aquello, Dios me hizo esto, Dios me hizo aquello. Y también hay personas heridas con Dios. No solo una vez yo he visto personas que me han dicho, no, yo estoy enojada con Dios. Otras personas, o sea que, no, yo dejé la iglesia porque lo que pasa es que en la iglesia solo pruebas, solo problemas. Entonces, desde que yo empecé a ir a la iglesia, problema tras problema, tras problema, tras problema. Y entonces, pues no vi la paz, o sea, de la que Dios habla. Yo digo, muchas veces, o sea, tienen razón en lo que dicen. Porque Dios te da problemas, Dios te pone obstáculos. Dios, si quiere levantarte, te va a ir, ¿verdad?, escalón por escalón. Pero aquí depende mucho de nosotros. ¿Qué nosotros hemos hecho de la iglesia? Un lugar de descanso, quizás. Un lugar de sociedad, tal vez. Un lugar donde queremos estar un rato sentados, tranquilos. Pues la iglesia no es ningún lugar de esos. Aquí usted viene porque quiere, ¿verdad? Quiere que Dios le prepare, quiere que Dios le enseñe, quiere que Dios lo eduque, porque Dios va haciendo todas esas cosas con nosotros. Yo le decía a mi hija esta mañana, estábamos hablando acerca de las cosas, o sea, cómo Dios ha venido trabajando con nosotros. Y ella me decía, es difícil darle el timón a Dios, me decía ella, porque cada uno de nosotros es como, ¿verdad? Es como el capitán de su propio barco. Y entonces ella me decía, es difícil darle a Dios el timón para que Dios me lleve, para que Dios maneje. Y le digo, tiene razón, porque yo también tuve que darle mi timón a Dios también. Y eso
duele a veces, cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, no a que nos lleven y nos traigan, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo que el que se deja guiar por el Espíritu, dice que no sabe de dónde, dice que así como el viento, dice que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Entonces tiene que estar, ¿verdad? Tiene que darle a Dios completamente el timón para que Dios pueda llevarlo y traerlo. Pero eso no es fácil. Eso no es fácil. Para eso va a pasar un tiempo, van a pasar tiempos difíciles. Mire, mi hija tenía un carácter como el mío, porque ellos son, ¿verdad? Dice que en Facebook dice que son, ¿verdad? Que es bien difícil porque es yo chiquito o una persona chiquita. Pues ella tenía un carácter bien tremendo aquí, o sea, cuando estaba aquí. Y yo dije una vez, no quiero estar cuando Dios trate con su vida. No quiero estar cerca de ella, porque me va a doler cuando Dios trate con ella. Y no estaba ahí. Dios me concedió mi deseo, no estaba ahí cuando Dios trató con ella. Y entonces, y todavía le falta, no la voy a asustar, pero todavía le falta, porque todavía sigue manejando ella su propio. Entonces le falta dejar que Dios lo lleve. Entonces nosotros como cristianos estamos acostumbrados a esto, pero cuando Dios te llama, Dios no solamente te llama para que le sirvas a Él, sino también Él quiere llevarte, Él quiere manejarte. ¿Por qué? Porque con Él vas a estar seguro, Él quiere darte seguridad. Y entonces, si nosotros hacemos las cosas, nunca van a estar bien. Siempre va a haber algo ahí. Mefiboset significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Carga vergüenza, culpabilidad y no quiere ser expuesto a los ojos de los demás. Eso es lo que significa Mefiboset. Por eso es que Mefiboset se fue para un lugar que se llamaba Lodebar. En ese lugar dice que era un lugar donde llegaban las personas, los endeudados. Era un lugar donde llegaban las personas que no tenían donde vivir. Era un lugar donde llegaban las personas, o sea, que no, ¿verdad? O sea, que llegaban ahí como a refugiarse en ese lugar. Y aparte, es una tierra donde no crecía pasto. Es una tierra árida, es una tierra olvidada, es una tierra, yo digo, es como la depresión, el vivir ahí en ese lugar. Entonces, podemos pensar de que Mefiboset era una persona amargada, quizás, era una persona que estaba deprimida, era una persona de que escondía. Probablemente nadie sabía de que él era descendiente del rey, porque él estaba escondiendo, estaba en un lugar prácticamente escondido. Y entonces, él se mantenía por la misericordia de Dios, vamos a decir así, y de otras personas, ¿verdad?, que le daban a él de comer. Pero estaba en un lugar donde no había nada. Ahí no había fruto, ahí no había, la tierra era mala, ahí todo era malo. Y entonces, y a veces, ¿verdad? Nosotros estamos también en ese lugar, en un lugar así de depresión, en un lugar donde no hay nada, donde no crece nada, pero decimos, estoy bien. Y ¿sabes qué? A veces hasta hablamos con Dios y le decimos, ¿sabes qué, Dios? No te metas aquí, porque aquí no te permito. Aquí no te dejo, aquí solo yo. Aquí no puedes entrar. Y no reconocemos nuestra condición. Y no reconocemos, o sea, que de verdad adentro, por adentro, nuestro espíritu está clamando y está diciendo, por favor, Dios, ayúdame. Pero el hombre de afuera no quiere saber nada de Dios. Y está sufriendo y está pasando muchos problemas, muchas necesidades, pero está bien. Cuando alguien, ¿verdad?, llega y le habla del Señor, no, yo estoy bien, ¿verdad?, que están a punto de correrme de la casa, es verdad que no tengo trabajo, es verdad que no tengo dinero, que estoy aguantando hambre, es verdad que yo no produzco, o sea,
y todo lo que trato de vender nadie me lo compra. Ah, es verdad, y que ya el carro se me arruina cada rato, es verdad, pero no necesito a Dios, yo estoy bien, mira, ¿ya? Estoy bien, o sea, no pasa nada. Y entonces y estamos, ¿verdad?, sumidos en la tristeza, en la desesperación, pero no pasa nada, estamos bien. Así estaba Mefiboset. Estaba viviendo en Lodebar, en el lugar sin pasto, en el lugar donde no había nada. No se daba cuenta que la invitación del rey era para bien. Dios sigue invitando, pero la gente no se da cuenta. La gente piensa, ¿verdad?, que Dios quiere atraerlo a él porque Dios, y la gente se ha hecho una idea, no sé, quizás una idea errónea de Dios. La gente piensa que Dios está con un azote ahí para hacerlo, ¿verdad?, para cuando usted venga, darle con el azote, darle con un palo, ¿verdad?, y hacerle pagar todas las que usted, o sea, hizo allá afuera. Y Dios quiere bendecirnos. Pero ¿saben también otra cosa? La Biblia dice que al que Dios toma por hijo, Dios lo educa también. Y entonces, y cuando llega ese tiempo de que Dios nos educa a nosotros, allí es donde decimos, ay, y decimos, ¿verdad?, esto no está, esto aquí sí que está fuerte, ¿no? Pero nosotros como buenos hijos necesitamos la corrección de parte de Dios. Porque dice que al hijo que él ama, a ese corrige. Y si nos vamos a la vida, ¿verdad?, de nosotros, a nuestra vida, a los hijos los corregimos cuando los amamos. Pero cuando usted no quiere a su hijo, ¿verdad?, hay que se vaya, que vaya ahí por la calle, que vaya a ver qué haya por ahí, y lo suelta como un animalito ahí. Pero esa es la gente cuando no somos. Pero al que Dios toma por hijo lo corrige. Y esa es la disciplina que mucha gente le anda huyendo, mucha gente no quiere pasar. Pero es para su bien, es por su bien. Así como cuando le dan el brócoli, ¿verdad?, a los niños, por tu bien. Y el niño no quiere y es por tu bien. Pues sí, Dios también por su bien quiere corregirlo, por su bien quiere disciplinarlo, por su bien quiere atraerlo, ¿verdad?, con lazos de amor para él. ¿Por qué David buscó al cojo? Porque quería, ¿verdad?, hacer misericordia con él, para mostrarle la bondad de Dios. Porque David dijo al principio, dice él, cuando leíamos, dice que quería mostrar misericordia de Dios. ¿Por qué dijo él misericordia de Dios? Porque nosotros la misericordia no viene de nosotros, esa viene de Dios. Nosotros no somos personas, ¿verdad?, que nos nace hacer algo bueno, pero sí Dios pone en nosotros que nosotros sintamos eso. Y entonces, y por eso es que dijo David, quiero hacer misericordia de Dios en esta persona, para conocerlo también por nombre. Dios quiere conocerte por nombre. Dios no quiere, ¿verdad? Dios quiere, y Dios trabaja con cada individuo, con cada persona. Por eso es que a veces nosotros, el crecimiento de las personas a veces nos sorprende y decimos nosotros, pero tiene, ¿verdad?, este tiene tantos años de estar aquí en la casa de Dios, este otro tiene tanto, y viene llegando y a Dios ya le empezó a soltar, ¿verdad? Empezó a dar mucho. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación, o sea, con nosotros. Y depende de nosotros el que nosotros podamos darle a Dios la libertad de tener esa relación con Él. Dios no se mete a la fuerza, sino que Él quiere que nosotros le permitamos, ¿verdad?, tener esa relación con Él. Entonces dice que David lo quería conocer, y David lo quería conocer por nombre. Dios también quiere conocerte por nombre, para quitarle los temores. Este hombre estaba también lleno de temores. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Fíjese que hace mucho tiempo atrás, yo conocí a un siervo de Dios, a un pastor, y ese pastor dormía con la luz prendida, y todo el tiempo la luz la tenía prendida en su cuarto, y aunque estaba su esposa ahí, las luces estaban todas prendidas. Y entonces, pero cuando vino a los pies del Señor, se le fue todo ese temor. Y entonces de ahí para allá él pudo apagar las luces,
Parece algo, ¿verdad? Parece algo que no fuera verdad. Pero algo bien simple a veces nos sirve como ejemplo para que nosotros podamos ver que la gente vive en temor. Y que hay cosas que Dios, ¿verdad? Solo Dios las puede quitar. Ese muchacho siempre tenía la luz prendida. Siempre tenía la luz prendida. Y aunque la casa estuviera llena de personas, donde él dormía, estaba la luz bien prendida. Entonces había temores. Para bendecirlo por amor a Jonathan. Dios también nos quiere bendecir a nosotros. Y no porque nosotros no nos merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino que por amor a Jesús. Porque el Señor Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todo está pagado ya. Todo está hecho ya. Solamente es, ¿verdad?, de aceptar el regalo que Dios quiere darnos a nosotros y adoptarnos como hijos suyos. Para restaurar lo que Él había perdido. ¿Qué es lo que usted y yo habíamos perdido? ¿Qué es lo que nosotros perdimos? Nosotros perdimos el señorío, nosotros perdimos la identidad, nosotros perdimos, o sea, todo eso, ¿verdad?, que Dios al principio nos había dado. Nosotros perdimos la herencia y la herencia de bendición. Entonces todo eso Dios nos quiere regresar a nosotros para que estemos completos en Él, para satisfacernos, para darnos, ¿verdad?, todo lo que nosotros también deseemos también, para darnos seguridad. En Dios, mire, en Dios usted puede vivir en cualquier lugar, pero si usted tiene a Dios en su corazón y usted de verdad está comprometido con Dios, no le va a dar miedo. No le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar con usted. Y a veces cuando esos tiempos llegan, porque a veces le llegan, ¿verdad? O a veces anda cerca ahí, usted dice, bueno, si Dios quiere, pues aquí termina mi carrera y me voy con Él. Como decía Pablo que el vivir era ganancia, el morir era ganancia para Él. Entonces, vemos las cosas de diferente manera, vemos las cosas, o sea, vemos que nuestra vida ya no depende de lo que nosotros hacemos, sino de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, Él nos da seguridad. El cojo sentado a la mesa del rey. El rey le dio todo lo que había perdido, ¿verdad? Lo que había perdido Saúl, lo que había perdido Jonathan también. Le regresaron las tierras, le regresaron la posición, le regresaron todo. Pero no solamente eso, también le regresaron la posición también. Porque ahora ya iba a comer en la mesa del rey. Dijo David, vas a ser como uno de los hijos del rey. Entonces lo adoptaron también ahí. Todo lo que él le había, o sea, todo para lo que él lo trajo fue para bien, para su bien. Siempre comería pan a la mesa del rey, siempre tendría la posición como uno de los hijos del rey. Si usted sigue leyendo ahí en la parte que estábamos leyendo, ahí va a ver todo eso. Y dice y moraba en la ciudad del rey, Jerusalén, la ciudad de paz, y no en la ciudad sin paz, la ciudad de los demás. Entonces, todo lo que Dios quiere hacer para nosotros, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, es bendecir. No tengamos miedo a los retos que Dios tiene para nosotros, porque la vida del cristiano está llena de retos. La vida de nosotros no es una vida pasiva como mucha gente piensa. La vida del cristiano es una vida de retos. Si usted como cristiano ha agarrado una vida pasiva, yo le voy a decir que va a ser imposible que usted pueda ver la mano de Dios manifestada en su vida. Pero si usted ha asumido el reto como hijo de Dios y como alguien que quiere crecer en las cosas del Señor, siempre Dios va a tener un reto para subirlo a usted un escalón más. Siempre Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere ponerlo en un lugar espacioso, quiere ponerlo en un lugar alto. Dios quiere darle reconocimiento, Dios quiere que lo conozcan. Y no solamente nosotros aquí, ¿verdad?, sino que mucha gente también por allá. Porque esas son las promesas, o sea, que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea que si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a seguir ganando. Si nosotros nunca vamos a perder en las cosas que Dios nos mande a hacer. Continuó como cojo de los pies. Eso no se le quitó. Él siempre, ¿verdad?, quedó cojo de sus pies. No se sanó cuando el rey lo llamó.
Pero ¿para qué le sirvió eso? Para que se acordara de dónde Dios lo había sacado. Hay cosas que nos van a quedar ahí. Y hay cosas, o sea, que Dios va a permitir que se queden. Pero siempre va a ser para que nosotros no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Y esa frase probablemente la oiga usted en personas que Dios llama a trabajar al ministerio. Dios siempre le recuerda y le dice: te voy a llevar hasta allá, te voy a llevar hasta donde no te has imaginado, pero no te olvides de dónde te has imaginado. No te olvides a donde estabas tirado. No te olvides que era verdad, eras de lo peor. No te olvides, o sea, lo que yo estoy haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener con los pies en la tierra. Eso nos va a mantener a nosotros sabiendo quiénes somos. Quiénes somos en Cristo y quiénes éramos en Cristo. Y vamos a ver y vamos a poder apreciar el lugar donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque no va a estar en el mismo lugar. No se va a encontrar con las mismas circunstancias. Va a ser una persona diferente y una persona nueva. Y aparte, ¿verdad? Va a estar en la mesa del rey. Pero ahora dice: estaba en la mesa del rey. Y ¿saben qué? Nadie podía verle los pies. Nadie podía verle los pies lisiados que tenía. Ya esa vergüenza ya no estaba sobre este hombre, porque él estaba siempre sentado, dice la Biblia, a la mesa del rey. Tenía comida, tenía todo lo que necesitaba. Y nadie podía verle los pies. Nadie podía verle su vergüenza. Todas las cosas que a veces nosotros creemos que son cosas que a nosotros nos avergüenzan. Todas esas cosas Dios quiere cambiarlas en nosotros. Porque ahora a lo mejor usted sienta vergüenza, a lo mejor usted piense que alguien lo va a señalar, a lo mejor usted piensa de que son cosas, ¿verdad? De que usted va a seguir con eso. Y déjeme decirle que Dios es un Dios experto en cambiar nuestra vida. Dios no le va a quitar, Dios no le va a borrar a usted las cosas. Dios no le va a quitar quizás, ¿verdad? Su nombre, pero Dios lo va a cambiar a usted. Y la gente ahora ya no va a ver, ya no va a ver en usted lo que era antes. Así como las mujeres de la Biblia. Dice que, ¿verdad? Que Dios a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Era una prostituta. La Biblia habla como ella era. La mujer samaritana también, la Biblia habla como ella era también. Pero también habla de las cosas maravillosas que Dios pudo hacer con ellas. De la mujer samaritana, ¿verdad? Nosotros muchas veces se va a oír la predicación, y esa predicación que dice, ¿verdad? Que cuando Jesús la confrontó y le dijo, de verdad que está diciendo la verdad, cuando le dijo que no tenía marido. Porque le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces, verdad dicho, le dijo Jesús. Y muchas veces nosotros nos vamos a recordar, o sea, por eso, pero también nos vamos a recordar por la hazaña de que esta mujer hizo, porque aparece como la primera evangelista de la Biblia. Entonces, Dios la cambió, sí, Dios la transformó, pero ese título siempre lo vamos a encontrar allí en la Biblia, ¿verdad? La prostituta que el Señor cambió. Pero ¿por qué es que no se borró eso de ahí? Porque Dios quiere ver que Dios es un Dios real y que Dios hace cambios en las personas y que lo que antes fueron ya no lo son ahora. Amén. ¿Por qué? Porque fueron transformados, que fueron cambiados. Para terminar, vámonos poniendo de pie ya. Dios quiere mostrarnos su bondad a usted y a mí por amor a Jesús. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere liberarnos. Dios quiere limpiarnos totalmente. Responda a su invitación y coloquemos nuestros pies cojos debajo de la mesa del Rey. Amén. La invitación
de Dios sigue estando siempre para nosotros. Pero depende de nosotros. Si queremos, ¿verdad? Queremos seguir con nuestra vida de derrota, seguir con nuestra vida seguir con nuestra vida así igual, o que haya un cambio en nuestras vidas. Hay alguien que dice de que si no hay batallas, no hay victorias. Y eso es algo bien cierto. Para que nosotros podamos ser victoriosos y podamos, ¿verdad? Conocer que somos más que vencedores en el Señor, tienen que haber luchas, tienen que haber peleas, tienen que haber batallas. Y por eso es que la Biblia dice de que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta este tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Dios no quiere bendecir solamente a uno, Dios quiere bendecirnos a todos por igual. Dios no tiene excepción de personas, pero van a haber unos que van a ser más atrevidos que otros, van a ser unos que van a ser más intrépidos que otros, y esos van a ser los que Dios va a bendecir más. Pero ¿saben qué? Esos también van a ser los que van a ser más probados. Esos van a ser los que van a, ¿verdad? Los que van a ser más disciplinados. ¿Pero para qué? Para bien, porque Dios quiere el bien de nosotros. Dios no quiere, ¿verdad?, que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y entreguemos a Él nuestras vidas de todo corazón. Dios no quiere que usted también sea solamente un oyente. Dios quiere que le sirva, Dios quiere usarlo, Dios quiere llenarlo para que las personas puedan ver el cambio que Él ha provocado en usted. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios en este día. Padre, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, en este día, Señor, en esta tarde, Señor, de traer, Señor, tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, Señor. Y aún aquellos, Señor amado Padre, que no pudieron llegar, Señor. También, Señor amado Padre, yo te doy gracias por ellos, Señor. Padre, sigue trabajando, Señor, con ellos, mi Dios. Sigue obrando, Señor, en sus corazones, Señor amado, mi Dios. Padre, ellos han de llegar, Señor, a este lugar, Señor amado, mi Dios. Padre, yo los pongo en tus manos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que el que está en tus manos, Señor, nadie lo arrebatará, Señor amado. Y yo declaro, Señor, en esta tarde, Señor, y yo confieso, Señor, que son tuyos, Señor. Yo declaro, Señor amado, mi Dios, Padre, de que tú completas, Señor, la obra, Señor, que has comenzado, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos, Señor amado, mi Dios, Padre, la alabanza, Señor Jesús, y toda nuestra adoración, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Y así dejo a la pastora.